Buenos días, compañeros. El tema que nos correspondió fue resolución número 0668 del 2019 y la resolución número 2184 del 2019. Los integrantes está conformado por Julissa Caterina Cupitre, Hasbley Fernández Carpeta y quien les habla, Joan Sebastián Carvajal. La resolución número 0668 del año 2016, por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. En las consideraciones pues nos enfocamos mucho en artículos que complementan esta resolución y tienen en cuenta cuáles son los programas encargados de que se cumpla esa reglamentación, con el objetivo de no solo beneficiar al medio ambiente, sino que no afecte directamente al desarrollo sostenible de una nación. Tenemos que pues estos programas generan como tal un modelo en el cual se hablan de cómo se debe utilizar correctamente estos residuos que en la actualidad están generando mucho impacto negativo hacia el medio ambiente. Entonces tenemos que en los productos de estos residuos, estos están compuestos por un químico, que este es el PEAD, que es el polietileno de alta densidad, y el PEBD, que es el polietileno de baja densidad. Hay que tener en cuenta que en el polietileno de baja densidad es en el cual se utilizan para la generación y fabricación de esos envases y bolsas plásticas. Y también pues, este producto posee una corta vida que puede ser muy útil para el medio ambiente. Pues según esto, el Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible, junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y también del Departamento Nacional de Planeación, dedujeron que el 30% de la producción de esos residuos sólidos pues que se encuentran en los municipios corresponden a esos envases y empaques en los cuales están propagando ese impacto negativo y deterioro en el ambiente. Mencionado lo anteriormente, entonces se requiere pues crear un programa de uso racional de bolsas plásticas en el cual pues tiene como principal objetivo no solo cuidar al medio ambiente sino la salud humana. Tenemos en el capítulo 1 el objeto, alcance y definición, en donde en el artículo 1 nos habla sobre el objeto y ámbito de aplicación. En esta se tiene en cuenta las principales distribuidoras de estas bolsas plásticas, en donde ellos deben tener una reglamentación, es decir, que por obligación deben fomentar e implementar y mantener como esa actualización en un programa de uso racional de bolsas plásticas, ya que ellos al ser los principales distribuidores de esas bolsas que van a ser pues distribuidos en esos puntos de pago por todo el territorio nacional. Tenemos en el artículo 2 las definiciones en las cuales se van a tener en cuenta en esta resolución. Como primer punto tenemos los almacenes de cadena. Estos son establecimientos comerciales que poseen un área mayor de 400 metros cuadrados y pues esto cuentan con unas sucursales entre 2 o más en donde pues comercializan los productos al detal. Seguido tenemos las bolsas biodegradables, que estas están compuestas por una materia orgánica en el cual pues se van a ver influenciadas en el ambiente mismo, es decir que va a ser muy favorable, ya que pues gracias a la acción de los microorganismos presentes en el ambiente, el plazo máximo que es de 6 meses sería como ese tiempo en el cual se facilite esa biodegradación de ese producto. Tenemos las bolsas plásticas prescindibles, que estas bolsas pues son las que se distribuyen en los puntos de pago y pues tienen que tener las siguientes consideraciones, en donde pues esta bolsa debe poseer un área que sea inferior a los 30 por 30 centímetros y también poseen un calibre que sea inferior a los 0,9 milésimas de pulgada. Seguido tenemos las bolsas plásticas, que estas bolsas pues son las que también se utilizan en los puntos de pago y se utilizan pues principalmente para el traslado de la mercancía. También hay que tener en cuenta que estas están fabricadas a partir de la resina plástica. Seguido tenemos las bolsas reciclables, que estas pues son bolsas que se van, en el momento en que se dejen de utilizar, estas se pueden procesar y a la vez incorporarse como materia prima o como producto. Seguido tenemos las bolsas reutilizables,
que estas bolsas son las que tienen como unas características técnicas en las cuales pues tienen varios usos, ¿verdad? Y como su mismo nombre lo indica, se pueden reutilizar y no necesitan pues de procesos de transformación. De ello tenemos el consumidor, que es en el cual adquiere o utiliza ese producto para transportar su mercancía. De ello tenemos las farmacias de cadena. Estos también son establecimientos comerciales en donde pues venden principalmente lo que son los medicamentos de consumo humano y tienden a poseer entre 2 o más sucursales. De ello tenemos las grandes superficies comerciales, que estos son establecimientos comerciales que poseen un área mayor de 400 metros cuadrados y pues poseen de 2 o más sucursales, y también pues son los que comercializan productos en total. De ello tenemos el programa de uso racional de bolsas plásticas, en donde este es el modelo que se implanta, donde se va a ver cómo reflejados esos objetivos y donde también nos van a decir cómo se hace la reutilización y el reciclaje correcto de estas bolsas, ya que estos son los que van a ser distribuidos en esos puntos de pago. Por último tenemos los superentes de cadena, que estos también son establecimientos comerciales y en la cual pues se venden productos de sistema de autoservicio. Tienen pues un área que oscila entre los 50 por 400 metros cuadrados y poseen alrededor de 2 o más sucursales. Seguido tenemos el capítulo en donde está pues los programas de uso racional de bolsas plásticas. En el artículo 3 nos menciona cómo es ese programa de uso racional de bolsas plásticas, en donde menciona que esos distribuidores de las bolsas plásticas deben, como mencionaba anteriormente, formular, implementar y mantener actualizado el programa de uso racional de esas bolsas plásticas y posteriormente también deben presentar un informe anual de su avance que plasme su cumplimiento. De ello tenemos que en el artículo 4 nos hablan sobre los informes de avance, y estos informes de avances pues deben contener como mínimo esos logros del programa de uso racional de bolsas plásticas, en donde también se debe indicar y cómo es la reglamentaria que nos plantea el artículo 9, en donde se debe hacer ese cumplimiento de esas metas que son desarrolladas para su implementación. Seguido tenemos en el artículo 9, en donde se hace la presentación del programa de uso racional de bolsas plásticas y del informe de avance. En el momento de hacer su presentación en ese programa y posteriormente haber realizado ese informe de avance, se va a enviar o plasmar en la ventanilla integral de trámites ambientales en línea, que es el VITA. Este es el único formato que se ha creado y se ha utilizado para hacer esta reglamentación. En el artículo 6 tenemos las fechas de presentación del programa y del informe de avance. En esta pues se tienen en cuenta los distribuidores existentes y los nuevos, y cada uno pues va a poseer unas fechas diferentes y se basan principalmente en el inicio de la operación de actividades comerciales del distribuidor. Ahí se va a dar una fecha específica y posteriormente se va a hacer también elegir el año base. Ese año base es el que le va a indicar cuál es ese periodo de tiempo por el cual se va a ir llevando como ese procedimiento, y posteriormente se llega a lo que es la fecha de límite de esa presentación del programa de uso racional de bolsa. Y pues para finalizar sería como la fecha límite que le imponen para la presentación de ese primer informe de avance. En el artículo 7 tenemos las competencias, en donde estas pues se encuentran las autoridades ambientales competentes, en donde se va a realizar como un seguimiento de esas metas del programa de uso racional de bolsas plásticas. Entonces tenemos como primer punto que las autoridades ambientales regionales y urbanas pues son como los principales distribuidores de esas bolsas plásticas, y en donde ellos deben tener como una cobertura comercial y que estos a su vez cumplan esa jurisdicción. Y como segundo y último punto tenemos las autoridades nacionales de licencia ambientales, en donde está la ANLA, que estas son pues en sí los distribuidores de bolsas plásticas que pues deben contar con esas sucursales que se mencionaron con anterioridad, y deben pues tener esa jurisdicción de las de 2 o más, que son las que se mencionan las autoridades ambientales.
Bueno, tenemos el capítulo 3 que nos habla sobre obligaciones, indicadores y metas. Para ello vamos a hablar sobre el artículo 8 que nos habla sobre las obligaciones de los distribuidores de las bolsas plásticas. Los distribuidores tienen por obligación formular e implementar y mantener actualizado el programa de uso racional de bolsas plásticas. Estas personas deben presentar un informe del uso racional. De igual manera, en las bolsas plásticas deben incorporar información que oriente al consumidor sobre su uso. Esas bolsas deben tener un mensaje ambiental sobre el uso racional de las mismas. Deben tener también la capacidad de carga y el calibre de cada bolsa. El artículo 9 nos habla sobre los indicadores. En este programa de uso racional de bolsas plásticas deben incorporar y reportar lo siguiente: el número de bolsas distribuidas en el punto de pago en el año base, peso de las bolsas distribuidas en porcentaje anual de variación de las bolsas distribuidas. En el artículo 10 vamos a hablar sobre las metas. Una de las metas es entregar en los puntos de pago bolsas plásticas que cumplan con las condiciones, digamos, cuya área sea igual o superior a 30 centímetros por 30 centímetros. También el calibre debe ser igual o superior a 0,9 milésimas de pulgada. La otra es: las bolsas plásticas deben incluir un mensaje ambiental relacionado con el uso racional de las bolsas en un tamaño mínimo del 10% del área de una de sus caras. El artículo 11 sobre las alternativas a la presentación del programa de uso racional de bolsas plásticas. No estará obligados a presentar el programa de uso racional de bolsas plásticas los distribuidores que cumplan con las siguientes condiciones. La primera es cobrar las bolsas plásticas mínimo a precios del mercado de forma explícita a los consumidores y cumplir con el establecido en los literales A, B y E, el cual tienen que implementar un mensaje ambiental en la cara de las bolsas. El artículo 4 nos habla sobre la disposición final de esas bolsas plásticas, el cual el artículo 12 prohíbe abandonar, eliminar o enterrar de forma incontrolada bolsas plásticas o fracciones de las mismas en el territorio nacional, en este caso en el territorio colombiano. Acumular bolsas usadas a cielo abierto. En el artículo 13, deberes de los consumidores, tenemos los consumidores como norma establecida lo siguiente: no exigir bolsas plásticas adicionales a las requeridas para el transporte de las mercancías adquiridas, reutilizar las bolsas plásticas recibidas en los distribuidores, atender las instrucciones suministradas por los distribuidores de bolsas plásticas sobre el manejo de estas mismas y llevar nuestras propias bolsas reutilizables para mitigar este impacto. El artículo 14 nos habla sobre la consolidación de la información. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana y la dirección que haga sus deberes, deben consolidar la información con el fin de medir el impacto que presenta la siguiente norma. Esta debe tener un fundamento en la información reportada por los distribuidores a las autoridades ambientales competentes, el cual debe ser cada año. El artículo 15 habla sobre la veracidad de la información. Los distribuidores tienen que responder la información entregada, el cual deberá ser veraz y exacta y se entenderá bajo gravedad de juramento. El artículo 16 sobre la gradualidad habla sobre los distribuidores de bolsas plásticas diferente a los referidos en el alcance de la presente resolución. Estos serán objeto de estrategias orientadas al uso racional de bolsas plásticas en una segunda fase de implementación.
Y el artículo 17 nos habla sobre la vigencia, el cual comienza a regir desde la publicación de este diario oficial, que fue en el 2016. Por último, tenemos ese mensaje que dice: reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales. Como observamos a mano izquierda, podemos ver a los animales siendo afectados por el plástico y más por las bolsas plásticas que se generan. Para la resolución 2184 de 2019, por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. Dentro de esta resolución se encuentra el nuevo Código de Colores para la separación de residuos. Dicha resolución se expidió el 26 de diciembre de 2019, la cual empezó a regir a nivel nacional desde el 1 de enero del 2021. Dentro de esta resolución encontramos el artículo 1, en el cual contemplamos la adopción del formato único para la presentación del programa de uso racional de bolsas plásticas, el cual debe ser implementado por los supermercados de cadena, además de los supermercados sencillos, teniendo en cuenta que este formato debe ir dentro del informe anual que se debe presentar a las autoridades competentes. Ya en el artículo 2 se presenta la modificación del artículo 9 de la resolución 668 del 2016, quedando de la siguiente manera: como el indicador para el programa de uso racional de bolsas plásticas, donde nos presentan una tabla con indicadores específicos para poder llevar el control del número de bolsas vendidas anualmente por los distribuidores a cargo, los cuales tienen una obligación de formular, además de implementar y mantener actualizando el programa de uso racional de bolsas plásticas, las cuales están distribuidas en los puntos de pagos. Estas deben estar sujetas al cumplimiento de unos indicadores, además de unas metas ya establecidas. Esos son los 4 indicadores que están sujetos al informe que se debe presentar anualmente. Ya en el artículo 3 encontramos que es donde se modifica el literal C del artículo 11 de la resolución 668 del 2016. El literal C es donde se presenta un reporte anual a las autoridades ambientales competentes, informando pues la cantidad de bolsas vendidas en los puntos de pago, quien a su vez deberá de remitirla al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para los fines dispuestos en el artículo número 14. Este reporte anual presentado debe incluir pues el cálculo del indicador del porcentaje de la reducción de las bolsas vendidas al año base. Con esta ecuación se logrará calcular el porcentaje de las ventas y de la reducción de las bolsas desde el año base, que el año base sería el 2016 hasta el año vigente, en este caso sería el 2021, teniendo en cuenta que cada 1 de marzo se debe entregar el informe anual. Ya para el artículo 4, en el cual el gobierno nacional estableció un código de colores que pues se debe tener en cuenta al momento de reciclar. La medida pues se deberá adaptarse a todo el territorio nacional a partir del 1 de enero del 2021. Esto se hizo con el objetivo de fomentar una cultura ciudadana en materia de la separación de residuos a lo largo y ancho del país, teniendo en cuenta que todas las experiencias y avances de algunas ciudades como lo es la ciudad de Bogotá, Bucaramanga y Pereira, el Ministerio de Ambiente pues dio a conocer la resolución 2184 del 2019, mediante la cual se empezó a regir en el año 2021 desde el 1 de enero. El código de colores como blanco, negro y verde que tenemos en pantalla
los cuales se tendrán en cuenta para la separación de residuos en la fuente. Y pues estos son los colores de las bolsas que se deben de tener en cuenta a la hora de reciclar. En este momento tenemos el color blanco, el cual es para depositar los residuos aprovechables como el plástico, el vidrio, los metales, el papel y el cartón. Ya el color verde pues sería para depositar los residuos orgánicos aprovechables. Dentro de este están pues los restos de comida, los desechos agrícolas, entre otros. Ya por último tenemos el color negro, que es para depositar los residuos no aprovechables. Dentro de este están como el papel higiénico, las servilletas, los papeles, los cartones contaminados, ¿no? Además de los papeles metalizados. Entonces esos serían los 3 colores que se dio a conocer mediante la resolución 2184 del 2019. Muchas gracias.